evangelista Gigi Ávila, un hombre que Dios usó mucho en los 80s, en los 90s, hasta aún a principios de los 2000. Y creo que el Señor ha dejado un legado. Y lo presento al evangelista Miguel Sánchez Ávila, para que salude al pueblo y nos bendiga. Amén. Amén, pastor. Gloria a Dios. ¿Cómo está este hermoso grupo en esta noche? Ay, está la gente dormida. ¿Qué pasó? Con razón yo decía al pastor, alaben, ¿qué pasa? Despierta, hermano. ¿Cómo están los hermanos en esta noche? Bendecidos. Amén, estamos todos bendecidos. Realmente para mí es un placer y un gozo estar acá. Estamos viajando, ¿verdad? Desde ayer estuvimos saliendo desde por allá, desde Niagara Falls, lado de New York. Usted sabe, está la parte en Canadá, la parte de New York. Yo vivo como unos 13 minutos de la frontera con Canadá. De aquel lado, porque hay otra parte de la frontera que me dicen que está por acá, pero ya será otro extremo. Así que, bueno, les queremos decir, hemos descansado, un viajecito, ¿verdad?, en la cual hemos sentido la gloria de Dios de una manera poderosa, pero a la vez, antes de venir para acá, había unas cositas como que extrañas, unos ataques y unas cosas que el diablo no quería dejarme dormir. Yo dije, bueno, no me querrá dejar dormir ahora, yo me levanto y oro y me quedo durmiendo todo el vuelo y así descanso más, y así pasó. El vuelo se hizo nada. Bueno, vamos a hablar, mi hermano, en esta noche de un mensaje muy especial. Yo quiero que antes que nada usted levante su manito ahí donde usted está, donde usted se encuentra, en señal de oración al Señor. Y vamos a olvidarnos de todo lo que está pendiente. Vamos a olvidarnos de lo que hay que hacer mañana, vamos a olvidarnos del trabajo, vamos a concentrarnos aquí para que, mi hermano, usted no eche en saco roto lo que Dios tiene para con ustedes en esta noche. Amén. Concéntrese y únase conmigo en oración, en este pequeño clamor antes de entrar de lleno con el mensaje y le adelantamos. Bueno, nosotros tocamos 100% todo, porque yo siempre digo, no es el pastor dijo, si hacen de acuerdo tú lo harás, Señor. De aquí vemos mucho más de dos y estamos, Señor, aquí en un mismo sentir, en un mismo pensar y a una misma viva voz, Señor, desde antes de que entregáramos aquí, que empezáramos el mensaje, proclamando tu nombre y queriendo ser edificados, vivificados. Amén. Y el título de nuestro mensaje es, vamos a hablarlo, ¿verdad?, en un contexto muy importante, de acuerdo a la profecía bíblica. El título de nuestro mensaje es el tercer día de Dios. Yo quiero que usted, de acuerdo a lo que vamos a hablar nosotros, pues usted me siga en la pista profética, porque realmente el Antiguo Testamento es reflejo del Nuevo. Amén. Y a raíz de todo eso, vemos que Dios ha cambiado. Pues por eso Él puso el factor tiempo para hacer cambios. No es que Él en su naturaleza cambie porque ya Él es perfecto. Por eso es que las cosas hay que darle el sentido y ver el contexto. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. ¿Quién? Amén. Dios. Entonces, el trato de Él hacia nosotros que somos imperfectos, siendo Él perfecto, va a cambiar. Si no, no hubiera existido nunca pasado, presente y futuro, que fue puesto por Él mismo. Cambios progresivos, tratos de parte de Él a la humanidad para Él ser la puerta para la salvación. Amén. Y restaurar todo lo que Lucifer ya venía, perdónenme la palabra, fastidiando desde hace rato. Desde la rebelión de Él y desde la rebelión en la cual Él participó, que tuvo también que ver con el hombre. Ayúdenme a buscar en Oseas capítulo 6 y yo quiero que usted me acompañe y vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Oseas capítulo 6, vamos a leer los versículos 2 en adelante hasta el versículo 4. Y mientras usted busca allí, alabamos y glorificamos al Señor. 6:4. Y bueno, Oseas capítulo 6, versículos 2 al 4. Los que lo tengan pueden decir amén. Amén. Si no tiene el texto, veo un hermano que no tiene una Biblia, me va a hacer al ladito para que la podamos leer todos juntos en esta hermosa unanimidad a la que el Señor nos ha llamado. Aleluya. Amén. Leemos la palabra a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de mañana y como el rocío de madrugada que se desvanece. ¿Puede usted tomar asiento en esta preciosa noche que el Señor nos ha dado? Si algunos de los hermanos que están aquí nos han visto, ¿verdad?, en nuestra página en el internet, tenemos una página bajo el nombre de Miguel Sánchez Ávila, una página pública, ha sido obviamente duramente atacada
porque en este mundo, mi hermano, todo aquello que tiene que ver con Dios es ofensivo. Y bueno, nosotros siempre nos buscamos la manera de que el mensaje siempre llegue, porque Dios nos da el conocimiento, la sabiduría y también el respaldo. Nosotros traímos este libro muy importante relacionado a la profecía bíblica, que refuta de una manera muy sencilla, fácil de aprender, fácil de entender, sobre lo del arrebatamiento de la iglesia, la profecía bíblica y todo, ¿verdad? En el caso del contexto bíblico, no hemos tomado la oportunidad para traer unos pequeños ejemplares, porque bueno, si usted ve un libro grande, en letra grande, solo lo tenemos para un costo de 15, porque realmente lo que nos interesa es que el pueblo aprenda. Y a veces para cargarlo es difícil, gracias a Dios que nosotros lo podemos enviar, ¿verdad? Desde las personas que lo imprimen. Ni pregunta al pastor, ay, pobrecito, cargando esa caja, me estaba dando el testimonio antes de entrar para acá, para la iglesia. Pero bueno, lo importante es que así mismo la bendición, mi hermano, está él, digámoslo así. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos entender bíblicamente referente al reloj profético? Bueno, el reloj profético es uno, Israel. Todas las situaciones, todo lo que pasa en el Medio Oriente es el reloj profético en este tiempo. La palabra describe a Israel no solo como una mujer casada, recasada, una mujer infiel. Precisamente el caso de Oseas, mi hermano, el ministerio que Oseas vino a recibir fue algo terrible. Tuvo que estar con una mujer infiel. Dios le mandó, Dios le ordenó como algo que fuera prefigurativo de lo que hacía Israel con él, con Dios, y de lo que sería la restauración de Dios hacia su nación. Todo lo que ha sucedido en la historia, ellos mismos se lo buscaron, pero Dios también sabía que todo esto iba a suceder. Y mi hermano, realmente por el rechazo de Israel al Mesías, la iglesia pudo entrar. Nosotros hemos sido injertados en esos libros, como la novia de Cristo, y vamos a ser desposados por Él con toda la eternidad, o por toda la eternidad. Y Dios causó un repudio, obviamente, sobre su pueblo escogido. Tipo de una mujer, ¿por qué? Por fornicaria y por adúltera. La palabra del Señor nos habla de Israel no solo como tipo de mujer o de una mujer, sino también como tipo de liguera. Pero antes de explicar un poquito más sobre eso, vamos a estar hablando, ¿verdad?, ciertas evidencias en el caso del Antiguo Testamento que reflejan el Nuevo Testamento relacionado a esto de 3 días. Si usted ve en la palabra del Señor, Jesucristo resucitó al tercer día. Él ya había prometido que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así mismo él estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. No es como usted quizás escuchará algunos por ahí, mi hermano. Cada vez se va a ir acrecentando esto de los predicadores falsos, principalmente por las redes sociales, porque si hay algo bueno de esto es que se puede predicar la verdad. El problema es que los que predican la mentira también van a tener su auge. Ciego, guías de ciego. El infierno está activo. La Biblia lo llama Hades. Fue Jesucristo el que más mencionó sobre este lugar. En el caso de Rico y Lázaro, que claro, no era una parábola, era una historia real que Cristo estaba narrando, porque en las parábolas Cristo no daba nunca nombres propios de personas. Te habla de Rico, te habla de Lázaro y te habla de Abraham. Y tú puedes ver descubierta de forma bien impresionante lo que es la realidad del campo espiritual, donde muchas preguntas te son respondidas cuando él narra de esa historia. ¿Cuál? Bueno, por ejemplo, ¿cómo era posible que un judío de cierta época, cualquiera haya sido, que Jesucristo narraba, conociera a Abraham? Claro, antes había una subdivisión entre lo que era ese lugar de salvación temporal llamado seno de Abraham. Por eso antes todo de forma general se llamaba Seol, la morada de los muertos. Jacob dijo, cuando le vinieron con la mentira de que José había muerto, vinieron así con la túnica de muchos colores llena de sangre, lo primero que dijo fue, descenderé enlutado de mí. Entonces, ¿cómo es posible que un judío de la época que haya sido haya dicho Padre Abraham a lo lejos y lo haya conocido? No pudo ser Abraham contemporáneo de su época, si de Abraham es que sale toda la nación de Israel. Todo, de Abraham, Isaac, Jacob, y de Jacob las 12 tribus. ¿Cómo lo pudo haber conocido a lo lejos? Te dice algo bien claro. Después de la otra vida, de los personajes bíblicos que tú conozcas, de verlos, vas a saber quién es. Claro, no sé cómo será, ¿verdad? Pues obviamente me imagino que habrán presentaciones formales, en la manera en la que Dios es educado, en la manera en la que Dios es ordenado, pero de verlos tú vas a saber quién es. Entonces, si eso va a ser con los que no conocimos en esta vida, cuando tú vayas a la próxima vida, digámoslo así, salvo, vas a conocer a tus familiares, los vas a saludar, los vas a abrazar, vas a gozarte con ellos, aquellos que tú extrañas los vas a volver a ver y vas a saber quiénes son.
La gente piensa que esto va a ser, que Dios es un Dios desordenado, que esto va a ser una suspensión ahí, o como a veces en los cartoons, que está el angelito tocando el arpa ascendiendo en una nube. Pues imagínate, están predicando que el infierno no está activo, otros están diciendo otro montón de disparates, pues está habiendo un momento de confusión terrible. Entonces, basta con leer la Biblia. Amén. Esto de Dios es muy importante, esto de 3 días. En el tercer día Jesucristo resucitó. Hay una profecía relacionada al pueblo de Israel también de un tercer día. Vamos a ir explicando esto poco a poco, pero vamos a irnos al Antiguo Testamento. Sobre esto de estos 3 días que son representativos también del sacrificio de Cristo y comienza desde aquella persona que Dios escogió para que de ahí saliera el pueblo escogido. ¿Quién era ese? Abraham, conocido como el padre de la fe. O sea, en el Antiguo Testamento nos muestra a Cristo a través de patrones tipológicos, como el sacrificio del Cordero de Pascua, la construcción del tabernáculo. Yo quiero que usted me acompañe, vamos a la palabra en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Yo lo voy a leer, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, que dice: limpien la levadura vieja, para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. O sea que todo fue reflejo de lo que venía el sacrificio del Mesías. Y Jesucristo habló: tú no puedes echar vino nuevo en odres viejos, porque si no el vino se derrama, los odres se pierden, el vino nuevo en odres nuevos lo tienes que echar. No se podía mezclar los patrones antiguos del judaísmo con los nuevos que venía nuestro Señor Jesucristo, que estableció. Entonces, tú no puedes mezclar en la línea del factor tiempo, en todo este patrón, lo viejo con lo nuevo. Porque aunque Dios no cambia, Dios tiene tratos progresivos. Si no, la Biblia tampoco te dijera, no se acuerda, no sé, ¿verdad? Ese corito bíblico, yo lo cantaba de chiquito. Los primeros serán postreros, yo no sé por qué serán. Los postreros serán, bueno, algo así. Vamos a ver, yo lo estoy probando, a ver si se acuerda. Los primeros serán postreros, yo no sé por qué serán. Bueno, porque la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuándo fue que Jesucristo convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea? ¿Qué día? El tercer día. Entonces, hay mucho, digámoslo así, en el campo profético y simbólico de Dios. Vamos a seguir viendo por aquí en el caso, ¿verdad?, de la palabra. O sea, yo creo que lo que podemos decir es que las escrituras relacionadas al tercer día, a las que Pablo alude, y ahora yo quiero que usted me acompañe mismo en 1 Corintios 15:4, entran en esta categoría. Dice que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Cómo que resucitó al tercer día conforme a las escrituras? Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos un patrón en el cual Dios hace grandes cosas al tercer día, digámoslo así, cosas redentoras, cosas reveladoras y que tienen que ver también con resurrección. Vamos a ver, ¿verdad?, en el transcurso de nuestro mensaje algunos ejemplos, y mantenga ahí la Biblia abierta. A veces la gente dice: ay, el estudio. Ahora están diciéndome a veces cuando yo estoy por internet: ay, la clase. Hermano, no es una clase, es la Biblia. Lo que pasa es que alguna gente se ha acostumbrado, que venga el predicador y te habla un montón de cosas y no te diga la Biblia. Pues, amiguito, ¿cómo tú vas a crecer? No, pero es que mi pastor en la iglesia sí la menciona, pero yo voy a predicar. Pues, tienes que mencionarte a tu pastor y tienes que mencionarte al evangelista y todo aquel que tú escuches por internet. De esa manera tú te cuidas que no te engañen. Porque es hablar, escuchar a alguien hablar, o que alguien hable lo que la Biblia dice. Imagínate. Bueno, quizá esto, bueno, es bien fácil. Todos estamos familiarizados con la historia en donde Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Válgame, ¿qué clase de trago amargo? Si yo digo trago amargo, sería poco decirlo, realmente. Que Dios mismo te diga que debes de sacrificar a tu hijo. Esto claramente era una prueba intensa de fe. Y hay una manera en la cual se habla la fe que tenía Abraham en Dios cuando él mismo dice ciertas cosas. Y vamos a seguir aquí primero la pista para que usted vea lo que Abraham tenía en mente. Claro, este evento es una imagen de Dios, ¿verdad?, ofreciendo a Jesús como sacrificio. En el Antiguo Testamento, algo prefigurativo. Entonces, bueno, si vemos el caso de Isaías, en Isaías es descrito como tu hijo, tu único a quien tú amas. Bueno, en el caso de la Biblia. Ahora, yo lo que me llama la atención aquí cuando lea la Biblia
yo quiero que usted me acompañe en Génesis 22, 7 al 8. Génesis 22, 7 al 8, donde se dice de esta manera. Dice, Isaac habló a su padre Abraham. Mire lo que dijo, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. O sea, él dijo así, los dos. Sí lo proveería, mientras que Dios perdonó la vida del hijo de Abraham, no nos negó a su propio hijo. Que literalmente lo hicieron leña. Una cosa terrible, mi hermano. Lo que fue realmente la paga del pecado, que Jesucristo pagó el precio por todo esto. Sin embargo, hay algo más curioso en esta historia. La historia también es una imagen de la resurrección de Jesús. Ahora vamos a esta parte muy interesante en la Biblia, en Génesis 22:5, ahí mismo cerquita, Génesis 22:5, donde dice, entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos, entonces dice, a ustedes. O sea, Abraham le está diciendo aquí a sus sirvientes que tanto él como Isaac regresarán. Entonces, el escritor aquí, también podemos ver en el caso de Hebreo, parecería también como que quizás inferir o mencionar que Abraham creía que si él entonces por fe en Dios daba a Isaac, entonces Isaac, el Señor lo podía resucitar entre los muertos. Aleluya. Por él, para que vea la fe que él tenía. Es que en todo la Biblia lo habla de forma bien específica. Yo lo voy a leer aquí en Hebreos 11:19. Mire lo que dice. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Realmente fue algo impresionante y es también prefigurativo de todo. O sea, mire lo que dice. Yo voy a seguir hablando aquí algunas cosas haciendo referencia a la Biblia. O sea, Abraham, hablando en sentido figurado, nos habla sentido figurado. Isaac fue ofrecido y en sentido figurado resucitó de entre los muertos. Fue meramente un simbolismo en el Antiguo Testamento que Dios nos estaba dando a entender en lo que iba a ser luego el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hay demasiadas pistas proféticas y todo confirma que Jesucristo es el Mesías. Amén. Pero cuando está la dureza del corazón, es como cuando tú, mi hermano, hablas con la pared y la misma Biblia habla de ese problema espiritual y te dice que no le eches las perlas a los cerdos, pero que te pisotean y te despedazan. Dice un dicho, bueno, háblale al sabio, dale consejo y será tu amigo. Háblale al necio, será tu enemigo. Y la Biblia también, de alguna forma, parafraseando, dice lo mismo. ¿Cómo podemos ver en el caso de esto si seguimos buscando en el caso del Antiguo Testamento? Bueno, encontramos un patrón en el cual Dios hace grandes cosas el tercer día. Vuelvo y le digo, cosas reveladoras, cosas que son realmente redentoras. Y en el Antiguo Testamento, una de las mayores manifestaciones de la presencia de Dios, ahí en todo el Antiguo Testamento, fue cuando Dios mismo descendió al monte Sinaí. Quizás en la manera en la que lo digamos, muchos no lo hayan pensado, pero ese mismo monte Sinaí donde Dios descendió, eso fue una puerta estelar para transportar a Moisés al mismo cielo. Dios prácticamente le dijo, mira Moisés, tú ves todo esto que está aquí, todo ese tiempo que Moisés estuvo ahí, mira, todo esto que yo tengo aquí, yo quiero que tú me hagas una réplica de allá abajo. De ahí salió el arca, de ahí salió la menorá, o sea, el candelabro de 7 brazos. Hermano, yo lo he explicado varias veces en algunos momentos cuando hacemos nuestros videos, vamos a las iglesias, que eso no es que sea meramente judío, es que ese fue el pueblo que Dios eligió. Entonces, ¿cómo tú puedes ver también en el Apocalipsis representativo de la iglesia esos 7 candeleros de oro? ¿Cuántos candeleros de oro tiene una menorá? 7. Pues entonces también representa algo representativo para la iglesia porque es meramente de Dios. Y Moisés sabía de este plan. Dios tuvo que haber hablado, bueno, Moisés hablaba con Dios cara a cara en ese tiempo, y Dios le tuvo que haber hablado y dicho sus planes en muchas cosas que quizás no las vemos en la Biblia o no fueron mencionadas. ¿De dónde sale la serpiente de bronce? En una cruz, tipo del pecado crucificado. Pero, mi hermano, ¿qué más claro está? ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Aleluya. ¿Cuántos glorifican su santo nombre? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, lo que podemos ver aquí, y vámonos a Éxodo 19, Éxodo capítulo 19,
Ahí Dios anuncia el periodo de tiempo en el que transcurre el evento, ahí en Éxodo 19, cuando la gente finalmente ha llegado al monte Sinaí. Le dice a Moisés, mire, Éxodo 19, 10 al 11, para ser específico. Éxodo 19, 10 al 11. Dice, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día. ¿Cuándo? El tercer día, otra vez. Porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y eso fue exactamente lo que sucedió. ¿Cuántos la van a ir en esta hora? Aleluya. Entonces, vamos a algo también bien importante. Bueno, la resurrección, digámoslo así, de Israel. La reunión del pueblo de Dios después del exilio de Babilonia a veces se describe como una resurrección, dicho por los mismos profetas, como en el caso de Ezequiel. Bueno, si no está cansado todavía en buscar en la Biblia, bueno, pues vámonos a Ezequiel 37. Ay, ahora sí, ejercicio. Ay, gloria a Dios. A ver cómo estamos. Ezequiel capítulo 37, versículos 11 al 14. Se describe la resurrección de Israel cuando regresan del exilio babilónico. Dicen, vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. O sea, después de haber soportado la ira de Dios, siendo derribados y muertos en el exilio, Dios promete resucitarlos al tercer día. Ahora, yo quiero aclarar aquí algo muy importante. Yo no me debo de confundir. A veces existe esta confusión, y aún más en estos días, donde el pueblo de Israel vagó por todo el mundo, donde hay tanta mezcla racial, donde hay tanta mezcla cultural. Y la cuestión es que, bueno, yo tengo que ir a la historia, cuando hubo, ¿verdad?, la división entre Reino del Norte y Reino del Sur. Yo tengo que saber, bueno, el Reino del Norte fue lo que se quedó, digámoslo así, como el caso de Israel, al cual, bueno, en el caso de Oseas, se le llama, o sea, se le dirige Efraín, de esa tribu. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hubo la división del reino, estaban Roboam, descendiente del linaje de David, y Jeroboam, de la tribu como tal de Efraín. Entonces hubo una división del reino porque este joven no escuchó los consejos de los ancianos, dice la Biblia, y entonces de haber salido de pagar tantos impuestos de todas las edificaciones que hizo Salomón, él lo que los hizo fue que los amenazó, como que les iba a doblegar, digámoslo para resumirlo, toda la carga. Entonces hubo la división donde 10 de las tribus se fueron para el reino del norte. Solamente quedó en el reino del sur Judá. Solamente quedó la tribu de Benjamín, la tribu de Judá y parte de la tribu de Leví, porque solo la tribu de Leví podían ser los sacerdotes. Entonces, cuando usted ve la historia, primero cae el reino del norte, Israel. Hace rato cayeron con el caso de los asirios para que después un tiempito más durara Judá. Y es verdad, siempre caen en pos de la idolatría, pero por lo menos en Judá hubo reyes que fueron reyes justos. Amén. Pero en el otro, eso era idolatría. Bueno, el temor estaba que si se dejaba después ir a los del reino del norte para el reino del sur, donde estaba, bueno, Jerusalén, que siempre fue capital de Judá, ya la capital de Israel era Samaria. Si en la capital allá iba todo el mundo a adorar en el templo, entonces después iban a pensar que se iban a unir todas las tribus y el que era rey del reino del norte lo iban a matar y se quedaba el que era el legítimo rey. Entonces, en vez de hacer las cosas bien, hicieron su propia religión de idolatría. Yo le invito a usted a que usted mire en el caso de la historia bíblica todo lo que pasó en el reino del norte, en el caso de lo que fue el reino del norte Israel. Descendencias completas fueron que desaparecieron, desarraigadas por Dios mismo, por la terrible idolatría. Fue una historia muy cruel, muy sangrienta, muy mala. Terrible. El baalismo se extendió una cosa impresionante. Y claro, Judá no quedó fuera, pero por lo menos en Judá se levantaron, bueno, reyes que fueron justos. Los que regresan del exilio no son los del reino del norte, son los del reino del sur. Por eso hoy en día se les dicen judíos. Los del reino del norte quedaron regados de estas 10 tribus perdidas que ahora por el análisis genético se han conseguido algunos y algunos han estado regresando a Israel, mezclados también, ¿verdad?, con otras razas donde estuvieron perdidos. Pero los que regresaron a la reconstrucción de los muros, como ya Dios le había mostrado a Daniel de lo que sería la llamada profecía semana 70, que es muy importante conocerla, los que regresaron
en esos tiempos de Nehemías fue el pueblo que pertenecía al reino del sur, Judá. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Aleluya. Entonces, bueno, la historia de Jonás, puedo decirle también, es muy conocida. Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, inclusive hasta Jesucristo también lo comparó con el tiempo que iba a estar en el corazón de la tierra, ¿no? Y entonces, ¿qué hay en el corazón de la tierra? Que Jesús, el mismo Dios, iba a estar ahí los 3 días y 3 noches que iba a estar muerto. No hay una suspensión ahí haciendo nada, no es estar en el limbo, no es irse a dormir. Yo quiero aclarar esto, muy importante, cuando la palabra dice relacionada a los dormidos, no es que cuando la persona muere salva se va a dar una siesta. Dormido en el lenguaje espiritual, yo siempre lo entendía, desde pequeñito explicaban, era claro, yo no sé qué pasa hoy en día a veces con algunas personas. El lenguaje espiritual de dormido es un lenguaje espiritual para decir que las personas que mueren salvas están en reposo. Pero reposo tampoco es que están dormidos, es que están descansando de todo aquello que en este mundo les pueda causar afán. Si murieron y el hijo no era convertido y ellos están salvos, ellos no están meditando en eso, ellos están libres de todo aquello que les pueda causar preocupación. Ellos no están en el limbo, ellos no están dormidos, ellos no se fueron a dormir la siesta, meramente están en el deleite de Dios, esperando la primera resurrección. Vamos a decirlo más específicamente, la continuidad de la primera resurrección. Porque si la Biblia te dice a ti que Jesucristo es el primogénito entre los muertos, es que con Él empezó. Y solamente Él ha recibido el cuerpo de gloria. De lo que habla el apóstol Pablo, que seremos transformados. Los que nos vayamos en ese evento conocido como el arrebatamiento de la iglesia, que hoy en día también muchos cabezones han estado inventando cosas que no sé de dónde se las sacan. Se creen, creyéndose sabios, hacen eso. ¿Cómo tú vas a contradecir y decir que eso no existe? ¿Cómo tú vas a contradecir algo que fue parte de la iglesia primitiva? Pablo habló de eso siempre. Entonces, la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Esto mortal se vestirá de incorrupción. Y los que estemos vivos para ese evento y firmes, no veremos muerte. Y seremos parte de esa primera resurrección. Serán parte de esa primera resurrección aquellos que hayan muerto en Cristo. O sea, entonces todos nos vamos en el rapto, los que se hayan muerto y los que no. Lo que pasa es que los otros sí van a haber visto muerte, nosotros no lo veremos. Por eso la palabra nos llama más que bienaventurados. Entonces es claro. ¿Cuántos glorifican a Dios en esta hora? ¿Cuántos exaltan su santo nombre? Esto también es interesante. O sea, en Jonás, capítulo 1, versículo 7, yo lo voy a leer. Dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragó a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, mire lo que dice en Jonás, capítulo 2, verso 2. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Estar en ese vientre de ese gran pez, que no era una ballena, la Biblia dice gran pez. A veces me he recorrido aquí en los Estados Unidos, tantas dramatizaciones, ¿verdad? Yo en Ohio fue un lugar que le llaman Museo de la Biblia y te dan dramatizaciones bíblicas pero por encimita. Yo a veces, desde pequeño siempre fui, digámoslo así, que quería ver la cosa bien a lo profundo. Y realmente te ponen una ballena, no fue una ballena, fue una ballena. Si es un pez grande, no se sabe el espécimen de ese pez, pero puede haber sido alguna de las cosas que tengan que ver con los misterios del mar. Que Dios mismo lo mandó a que se tragara a Jonás. Pero mira lo que dice Jonás, que él se sintió que estaba en el Seol. O sea, él sintió que estaba en la misma morada en el Seol. Bueno, no tenía que ver con el seno de Abraham, sino con la parte de condenación del mismo infierno. Y hace justamente, digámoslo así, concordancia, exacta en todo lo que Jesucristo dijo que iba a ser su plan. Él iba a estar en el infierno. En el Hades, ahí él estuvo. La palabra del idioma original, si estuvo en las profundidades, parece que las estuvo visitando. Pero ¿qué evidencia hay? Apenas leyendo Apocalipsis capítulo 1, lee que él tiene las llaves de ¿qué? Del Hades y de la muerte. Entonces estuvo visitando las profundidades y estuvo ordenando ciertas cositas
en las cuales se necesitaba orden. No solamente era en esta vida, sino en la vida, digámoslo así, entre comillas, del más allá, organizándolo todo. Poco a poco, de forma progresiva, nuestro Dios, como Dios ordenado, que le gusta el orden y que creó todo en orden, ordenando el desastre que ese querubín rebelde le formó. Y el final de todo, la Biblia nos dice que va a ser todo ordenadito de nuevo. Claro, pero con la diferencia que ahora el rebelde diablo, quemándose y achicharrándose por toda la eternidad. ¿Cuánto glorifican a Dios en esta hora? ¿Cuánto exaltan su santo nombre? O sea, Dios diseñó toda la historia con Jesús en el centro, con cada liberación, digámoslo así, con cada, vamos a decirlo de esta forma, con cada forma del tercer día que venía a estar directamente apuntando a Él. Es una cosa impresionante. Y en el tercer día Él también resucitó. O sea, realmente vemos esta parte en la Biblia confirmada por todos lados. Bueno, si yo me voy, digámoslo así, si yo me voy directamente a lo que habla el libro de Oseas, donde hicimos referencia, ¿verdad? En el comienzo de nuestro mensaje, realmente podemos ver como tal el amor infinito de Dios. Un amor infinito hacia su pueblo, un registro profético de su amor infinito desde ciertos principios de tiempo y ciertos tiempos, digámoslo así, más remotos, donde podemos ver, bueno, en el caso, por ejemplo, de la última parte de Oseas, muestra cómo una vez más el amor de Dios restaura a sus hijos, perdonando sus transgresiones cuando ellos se vuelvan a Él con todo su corazón. Un mensaje profético de la venida del Mesías de Israel 700 años antes de que todo esto sucediera. Usted sabe lo que es la diferencia. Y sin embargo usted dirá, wow, qué impresionante, y todavía muchos no creen. Pero es que las profecías bíblicas son claras en todo y todavía ni siquiera Israel, digámoslo así, una gran mayoría de judíos han reconocido a Cristo como el Mesías. Porque es también algo que la Biblia dice, que la restauración sobre ellos en la purificación no ha sido todavía completada. Es cuando se cumplan 70 semanas, que son 70 semanas de años proféticos. Es un poco complicado, ¿verdad?, de entender esta parte, pero realmente, si lo explicamos un poquito resumido, se puede entender lo que son estas profecías de la semana 70. Que, bueno, para que Daniel recibiera esta revelación, hubo un conflicto también, pero se le dio. Estaba determinado que Israel regresara. Iban a venir tiempos también angustiosos. Estaba determinado que el Mesías en su primera venida, todo lo que esta profecía dijo y todo lo que se cumplió a cabalidad, que el Mesías iba a dar su vida, iba a ser sacrificado. Todo eso se cumplió. Y ya hubo una pausa en estas 70 semanas de año en el calendario profético. Va a dar su corrido, o va a terminar, va a seguir de corrido cuando suceda el arrebatamiento, y entonces comienza la purificación final de Israel de lo que queda en esta profecía, que son 7 años, donde se levantará el peor gobierno gentil que ha existido en toda la historia. Y de, gracias a Dios, menos duración, porque si todavía de esos 7 años Dios no acorta esos días, nadie se salva. No se salva ni el gato de la casa, que se queda aquí. Porque van a ser días de opresión y de actividad diabólica como nunca jamás han existido en la faz de la tierra. Entonces, lo que vemos por todos lados en la Biblia es una continua restauración hacia el pueblo escogido, hacia la humanidad, hacia el mismo universo que sufrió la embestida de una terrible rebelión. Cuando te dice en la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Después te dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué es acaso lo que te quiere decir en Génesis? ¿Que Dios creó la tierra desordenada y vacía? No, la tierra en el principio Dios la creó. Y en la tierra habían hermosos seres angelicales que adoraban a Dios. Entre ellos Lucifer. Amén. Entonces, la rebelión hizo que la caída de Lucifer, como Jesucristo lo dijo, bueno, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Esa rebelión hizo que todo este desastre que vemos hoy en día, no solo en este planeta, sino también en el universo, a veces que eso de asteroides, meteoritos, bueno, eso, todo eso, imagínense, la embestida de esa rebelión causó todo este desastre que nosotros conocemos, no solo en este mundo, sino en el universo, y todo lo de la Biblia, lo que habla de la restauración, el proceso de restauración, ahora claro, a la humanidad, pero de la humanidad será también a todo el universo.
Y está dicho de forma muy simbólica, y yo digo no solo con el número 3, lo que pasa es que siempre nosotros nos conocemos en el número 7. Pero en el número 3 también Dios nos revela demasiadas cosas que tienen que ver con su cumplimiento. Aleluya. Y realmente lo que podemos ver en el tiempo que estamos viviendo, conocido como en el calendario profético, como el calendario profético del principio de dolores, nos dice que el tiempo para que la novia se vaya con el esposo está cerca. Dios va a venir pronto por una iglesia. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si usted, mi hermano, no se ha dado cuenta de hace rato que estamos en esos principios de dolores, yo le quiero decir, lamentablemente usted tiene que estar bien ciego y hay que lavarse los ojos con colirio. O no sé con qué se los va a lavar. Pero están pasando de forma más intensa y más decidida, específicamente todo aquello que en la Biblia nos habla principios de dolores. Y yo me voy a ir a Mateo 24, donde precisamente hay muchas confusiones relacionadas a esto, porque si usted ve estos 3 días de Dios, esto de la higuera, esto de describir a Israel, ¿verdad? Como el caso de una mujer, tiene demasiado de simbolismo y lo habla de forma muy clara. En el versículo 32, en Mateo 24, y yo voy a aprovechar para explicar algo en este tiempito que nos queda o que estamos aquí con la parte en el mensaje. Dice, esto lo dijo Jesucristo, y yo quiero aclarar, antes de Jesús decir todas estas cosas, le preguntaron cuándo habrían de ser, digámoslo así, valga la redundancia, todas estas cosas. Y él habló de corrido, varios eventos. Los enigmas bíblicos nunca van a ser dados para que se entiendan de forma inmediata. ¿Por qué? Bueno, esto entonces habría que buscarle lógica cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué él hablaba por parábolas. ¿Y qué fue lo que él dijo? Bueno, para que se cumpla la profecía del profeta Isaías, que viendo no vean, oyendo no oigan, pero bienaventurados ustedes que viendo ven, oyendo oyen. Son los mismos obstáculos que Dios ha puesto para que creamos en Él por fe. Esa es la manera de llegar a Él. La salvación viene por medio de la fe en Cristo Jesús. Fuera de eso, mi hermano, si usted piensa algo diferente a eso, usted no cree en el Evangelio. Ese es lo que es el cimiento del Evangelio. La salvación viene por la fe en Cristo Jesús. Sí, amén. No por tus propios méritos, no por lo que supuestamente cuán bueno tú seas o lo bueno que tú hagas. Y hay muchos que están, digámoslo así, perdiendo el norte por ese lado. Le voy a leer por aquí, específicamente en el versículo 32, y luego vamos a hablar de algunas cositas. Dice, de la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. Entonces viene una palabra que le ha hecho a algunos poner tiempo. No pierda tiempo en pensar sobre cuándo será el arrebatamiento, porque ya la Biblia dice que no se sabe ni día ni hora. Ahora, vamos a hacer la distinción. Si por la profecía de la semana 70 de Daniel, yo sé entonces que la segunda venida del Mesías príncipe va a ser después de 7 años de gran tribulación, y es referente a la segunda venida visible, entonces, ¿cómo yo puedo interpretar en la Biblia cuando me dice de una venida que será como ladrón en la noche? Ay, pero ¿y cuántas venidas hay? No, cuenta como segunda venida visible cuando pone su pie en el monte de los olivos y comienza a gobernar en el milenio, 1000 años aquí en la tierra. Hermano, esto viene desde el antaño. Lo vio Nabucodonosor en un sueño, la imagen de Nabucodonosor, la piedra que trae al principio que tumba los cimientos de todo lo que iba a ser símbolo de los imperios que ya se levantaron. Hasta el imperio del mismo anticristo. Jesucristo mismo lo va a derribar. Amén. Los 10 pies de barro cocido y etcétera. ¿Contra qué se estrella esa piedra? ¿Qué tipo de Jesucristo? Esa roca. Contra los pies. O sea, él mismo derribará el imperio del anticristo y todos los imperios gentiles o todos los imperios habrán terminado. Entonces, de él va a comenzar 1000 años aquí en la tierra. Desde el antaño, todo dicho, todo explicado, todo elaborado. En la Biblia hay que leerla atentamente y hay que ver lo que la palabra nos dice. Entonces dice aquí, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Si yo sé que la higuera es tipo de Israel, ¿qué te dice? Bueno, dice, cuando la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En pocas palabras, Israel brotó,
rebrotó 14 de mayo de 1948 cuando fueron nuevamente reconocidos como nación ante el mundo. Bueno, entonces yo te voy a contar, quizás, bueno, dice aquí, entonces no pasará esta generación. ¿Qué generación? Bueno, la palabra dice que una generación es de 70, 80 años ante los más fuertes. Pero es que yo tampoco puedo terminar de contar una generación hasta que oficialmente quizás todos los de esa generación no han muerto. Y por eso usted ha escuchado, a veces quizás falsas noticias. Nadie puede saber cuándo será eso. Nadie puede saber qué año. Nadie puede saberlo, por más teólogo que sea. Podemos dar un indicio de que sí está cerca, pero no sabremos cuándo será. Entonces ya le han puesto fecha, porque Israel, desde que se levantó como nación, al momento de dar este mensaje, tiene más de 70 años. Entonces, lo que yo puedo decir sí es que el tiempo está cerca, pero yo no puedo dar fecha. No se puede. Lo que sí podemos ver bíblicamente, las profetas claras sobre el caso de esta festividad que se celebra, ¿verdad? Que los judíos celebran, llamada la fiesta de las trompetas. El apóstol Pablo dijo a la final trompeta relacionada al arrebatamiento de la iglesia, y muchos confunden esto con la trompeta final del Apocalipsis. Es lo mismo. De forma metafórica, Juan, el apóstol Juan, vio no solo los juicios que venían en esos tiempos que vendrán a manera de trompetas, sino también de copas y sellos. El apóstol Pablo vio y dijo, bueno, a la final trompeta, nadie le preguntó porque todo el mundo sabía a qué se refería. Y es lo que yo he venido diciendo. Están en la fiesta judía, la fiesta de la primavera y la fiesta del otoño. Todas las fiestas de la primavera se cumplieron, o sea, proféticamente en cada una de estas fiestas anuales viene y sucede un cumplimiento profético. Con Cristo se cumplieron de corrido 3. La Pascua, los panes sin levadura y las primicias en su muerte, entierro y resurrección. Lea bien la Biblia cuando dice que Jesucristo lo estaban enterrando, se apresuraron a enterrarlo porque venía un día solemne. Los Shabbat o sábados no son solo los semanales. Entiéndase el que viene siempre después del viernes. Hay lo que le llaman Shabbat anuales, que caen en cualquier día de la semana, una festividad de esta. Puede ser miércoles, y ahí es donde está también a veces la traba, que mucha gente no puede calcular cómo es que Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches muerto si no da la cuenta. Sí da. Hay que contar las cosas bien. Entonces, es claro. Bueno, entonces, vemos en la fiesta. Pascua. Se celebró por primera vez, usted sabe, cuando los israelitas salieron de Egipto. Que se puso la sangre en el dintel de las puertas como símbolo. Esta sangre, mi hermano, era símbolo del sacrificio del Mesías. Ahora se unge con aceite, porque eso es tipo del segundo consolador que está con nosotros y por medio del cual está también Jesús. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Bueno, está claro. Entonces, después de esta fiesta de primicias, ¿cuál vino? La fiesta del Pentecostés, porque era una fiesta que se celebraba. Los extranjeros iban, y cuando escucharon a aquellos discípulos, digámoslo así, a aquellos judíos hablar en lenguas de sus países, se extrañaron y dijeron, la Biblia lo registra en Hechos de los Apóstoles, ¿cómo es que ellos hablan estas lenguas que nosotros solo conocemos? Siempre hay un cumplimiento profético en una de estas festividades, y la que viene después del día del Pentecostés se llama la fiesta de las trompetas, que se le dice la fiesta de la que no se sabe el día ni la hora porque no se sabe cuándo comenzará. Entonces, ya tenemos una pista cuándo será, pero imposible decir hora, imposible decir día, imposible decir año. No se sabe, nadie lo va a saber. Eso nos va a tomar por sorpresa a todos, a los que estemos firmes como a los que no estén firmes. Entonces, es lo que vemos. Bueno, la simbología de Dios realmente es muy impresionante y siempre tiene que ver con redención, siempre tiene que ver con restauración. Si eso es lo que la Biblia nos puede resumir a lo que es la naturaleza divina, yo sé que donde hay redención, donde hay restauración, donde hay amor de Dios, donde Él está. Amén. Si tú necesitas ser restaurado y vas a un lugar donde te sientas restaurado, donde el mensaje es como esa medicina, mi hermano, que te revoluciona el cuerpo, que tú lo sientes como un ungüento fresco, eso es de Dios. Eso es de Dios ahí. Restaurar, edificar, dar una oportunidad, sacar de lo más asqueroso del ser humano que pueda meterse, sacarlo a la pureza. Eso es la grandeza del Evangelio. En eso se puede resumir de forma bien clara.
Entonces, en lo profético podemos ver, lo podemos resumir de forma bien práctica el mensaje. O sea, en la parte profética siempre el propósito ha sido la restauración. Venir a salvar lo que se había perdido. No, que acabo de decir vergüenza, ya lo que vaya. Dios vino a salvar lo que se había perdido. Y es más fácil condenar, chismosear, imagínense, hacer leña del árbol caído, a levantarlo y trabajar con personas que estén dispuestas a entregar su vida al Señor. Claro, porque tiene que haber de lado y lado disposición, si no está difícil. Es difícil, realmente, podemos decirlo, el tiempo que estamos viviendo. Tenga cuidado a quien escucha, tenga cuidado, hermano, que no lo manipulen, lea la Biblia, llénese de Dios y sepa esto, aquel que es de Dios se le va a ver. Tiene que ser restauración, consuelo, donde usted se sienta, está siendo edificado. Aleluya. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta preciosa noche que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Cuando nosotros estábamos en el año 2019, Dios nos dio una manera tan práctica para redactar este libro, fue para ser arrebatado. En la manera tan práctica, tan clara, bueno, yo les digo, les soy honesto, yo sentía que se me perdía la mitad del cerebro y después tenía que dar la mitad del otro. Porque pues uno tiene que poner de su parte, uno tiene que encerrarse. Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo yo hago para redactar en un lenguaje entendible, en lo que la gente pueda entender? Porque de nada me sirve a mí saber si no puedo transmitir lo que tú me revelas a mí. Obviamente para eso es que Dios levantó los ministerios. Y lo redactamos de una manera, mi hermano, en la que es muy entendible y le va a hacer a ustedes muchas herramientas para refutar a aquel que les quiere robar la fe. Porque esto es la fe del cristiano. Lo que la Biblia dice en las profecías bíblicas es la fe del cristiano. Tú no puedes escuchar a alguien que te diga que el Espíritu Santo no está activo, que los dones no están activos, que ungir con aceite, que eso es superstición, que no hay arrebatamiento. Sí, no lo hay, pero para ellos. Amén. No te dejes adoctrinar falsamente, no te dejes robar la bendición, no te dejes robar la fe. Sé primero, Dios permite estas cosas para que tú por fin decidas en qué y en quién tú has creído. Aleluya. Tú estás aquí porque tú tienes que saber y conocer tu identidad con Dios. Así es. Tienes que saber quién eres para Dios. Tú tienes que conocer la verdad bíblica. Tú tienes que tener una relación con Dios. Esto no es un jueguito de religión. Así es. Esto es una relación que tú has venido a hacer con un ser todopoderoso y supremo. Aleluya. Amén. Así Esto es algo que tú debes de tomar en serio, porque si tú no lo tomas en serio, el diablo te está velando ya, porque a él no le conviene que tú estés en el camino correcto. La Biblia dice que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. El diablo ha humillado tanto esto que inclusive ha puesto a gente que a ungir con sal. En mi vida he escuchado yo eso. ¿Cómo yo voy a ungir con sal cuando yo soy ya la sal de la tierra? Aleluya. Voy a vivir en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, porque si antes ungían con sal, o Eliseo hizo algo con sal, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora la iglesia entró como la sal de la tierra. Entonces hay cosas que a veces yo digo, si tan solo fuera esa misma creatividad para buscar de Dios, bueno, ya estuvieran en la quinta gloria. Es una cosa terrible y la gente cree por la vagancia que no lee la Biblia, porque parece que abrir esta bendición que ha costado sangre a nuestros hermanos en otras épocas pasadas les pesa. No, que el único libro que hay que leer es la Biblia, pero no la leen. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que el único libro que hay que leer es la Biblia? Bueno, si es para la salvación y tener claro mi doctrina fundamental, claro, porque Jesucristo lo dijo, que el que está fundamentado sobre las rocas, que es Cristo, soplarán vientos, digámoslo así, de falsa doctrina y cuanta cosa, y esa casa se mantendrá quietecita. Pero si tú te fundamentas sobre la arena, bueno, que no sabes ni a dónde va ni dónde viene, apenas venga el primer soplido, te vas por una religión falsa, o te vas para una creencia falsa. Pero fuera de esto, hay que leer también la historia. Amén. Porque la historia prueba la Biblia y la Biblia prueba la historia. Hay libros también que nos nutran de lo que dice aquí. Bueno, si ya la palabra dice que los ministerios han sido levantados para la edificación del cuerpo de Cristo, no solamente se predica de boca, también en la Escritura, entonces tú no puedes censurar a los que quieren predicar la Biblia de acuerdo a esa parte. Además de todo eso, ¿cómo o qué te dice la historia de cómo te llegó esto en el español? Porque el español no existía ni para los tiempos de Jesús.
No existía. El español viene del idioma latín y el español no existía. Hermano, entonces tú tienes que conocer la historia de tus hermanos, la historia de la iglesia, cómo te llegaron las traducciones, cómo tienes esta bendición. Los hermanos que a lo largo de la historia de la iglesia han, mi hermano, sacrificado su vida por causa de la fe. Y si vas a decir que el único libro que hay que leer es la Biblia, hermano, pues entonces léela tú, no la lees. Terrible. Sí, amén. Levanta tus manitos ahí, mi hermano. Yo no sé a quién estoy regañando, pero no creo que soy yo. Aleluya, Sí, me Señor. salió a decirlo después que hay alguien por ahí y a ese radio, pero a mí no me ve. Vamos ahora. Y yo quiero que usted me acompañe en este clamor, mi hermano, que vamos a hacer muy importante. Yo quiero que usted, ahí donde está, mi hermano, concéntrese conmigo en esta oración. Y en cualquiera sea el problema, cualquiera sea la necesidad, cualquiera sea la situación, cualquiera sea la enfermedad, este hermoso grupo que está aquí, yo quiero que usted me acompañe en oración. Vamos a orar para que el Señor rompa cadenas. Yo no sé si alguien que está aquí tiene problemas financieros, tiene problemas, mi hermano, para saldar deuda. Vamos a clamar para que el Señor salde deuda. Ahí en nuestra página en internet nos hemos conectado en oración desde la pandemia. Dios nos dio un tiempo de oración que llamamos clamor de palabra, gloria y poder. Hemos orado por estas cosas y son muchos los testimonios. Y estamos aquí cara a cara, de frente, con usted aquí. Usted no puede ser la excepción. Conforme a su fe, le va a ser hecho en esta noche. Amén. Aleluya. Este tiempito que nos queda, concéntrese, mi hermano. Dios se merece mucho más. Pero este tiempo que tenemos aquí, vamos a orar y vamos a clamar con mucha fe para que el Señor se glorifique. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Queremos hacer, Dios mío, en esta hora un clamor para que si hay alguien aquí que no te ha aceptado como único Señor y Salvador personal, tú toques en su corazón para que venga a tus pies, para que venga a tus caminos. Antes de hacer esta oración, mi hermano, al 100%, yo quiero hacer un llamado. Ya que estamos orando, ya que estamos clamando, si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo como único Señor y Salvador personal, Cristo te dice que esta es tu oportunidad y la oportunidad es ahora. Si tú no le has entregado tu vida al Señor o te apartaste de los caminos del Señor y estás aquí, tú no estás aquí por una casualidad, que lleves tiempo ya viniendo aquí. Dios te trajo y Dios te está haciendo el llamado. Cada cual se conoce y cada cual sabe quién es. Si hay alguien aquí, yo le quiero decir, Cristo te llama al frente para que hagas conmigo una oración de fe. Y esta es la forma en la que tú trabajas. Antes de yo venir para acá, mi hermano, una cosa impresionante. Yo estaba dormido, una demoniera revolcada, cerraba los ojos, veía un montón de cosas, mi hermano, horribles, manifestaciones terribles. Yo sé que era que el diablo no quería que nosotros viniéramos aquí. No pudimos ni tan siquiera dormir bien. Y luego estuvimos viajando un día completo, pero gracias a Dios dormimos bien en el avión. Pero una cosa horrible. Que nosotros veíamos, bueno, una presión, una cosa, el diablo no quería que estuviéramos aquí en esta noche. Yo no lo conozco. Yo no sé, ¿verdad?, cada uno de los que están aquí, pero usted se conoce y Dios lo conoce muy bien, más de lo que usted se conoce a sí mismo. Y no deje que insistamos mucho en este llamado. Si usted no ha aceptado a Cristo y no ha hecho esta oración de fe por su salvación, venga acá al frente en toda confianza para repetir con nosotros una oración de fe por su salvación para que Cristo venga y lo salve y lo perdone. Si usted no ha aceptado a Cristo, este es tu momento, esta es tu oportunidad. No la deje para después, no diga que no está preparado, no piense eso. El que lo va a preparar usted es el Señor, usted solamente se tiene que entregar a Él de todo corazón. ¿Habrá alguien aquí en esta noche? ¿Habrá alguien? Antes de empezar rápidamente la oración que vamos a hacer, yo me voy a quedar aquí esperando un momentito si hay alguien. ¿Habrá alguien que se desee reconciliar o que desea aceptar a Cristo como único Señor y Salvador personal? Yo siento una presencia poderosa de Dios en esta hora. Si hay alguien que usted conoce, ayúdeme a orar y ponga la mano en el hermano o la hermana que está ahí al ladito. Ahí, hermano. Póngale la manita ahí en el hombro, en el hermano o hermana que está ahí al ladito. De esa forma también hacemos un cerco aquí. Y vamos a clamar. Vamos a tomar un tiempito de clamor. Solo unos minutitos. Antes de entregar la parte del pastor. Padre, hacemos este cerco. Como
como algo prefigurativo en el campo espiritual de un cerco de ángeles, de un cerco de poder del Espíritu Santo, de un cerco de glorias, Padre, en el nombre de Jesús, sobre la casa de nuestro hermano, su familia, sobre esta iglesia, sobre el pastor, sobre su familia, sobre nuestra familia, Señor, en el nombre de Jesús, para que ese cerco de fuego sea impenetrable contra todo dardo del diablo, contra toda artimaña maligna, contra todo aquello que se quiera robar la finanza, contra todo aquello, Señor, que se quiera robar la salud, contra todo aquello que se quiera robar la paz, contra todo aquello, Señor, en el glorioso nombre de Jesús, que se quiera robar aquello que ya tú has destinado para nosotros y para nuestros hermanos y para esta iglesia y para todos. En el nombre de Jesús, Señor. Si hay alguien enfermo, en esta hora declaramos tu palabra, Señor, que viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne todas las intenciones y pensamientos del corazón. Esa palabra que dice que tú, molido, fuiste por nuestra rebelión, que el castigo de nuestra paz fue sobre ti, y que por tu llaga, Señor Jesús, todos fuimos sanados. En el nombre de Jesús, sana al enfermo. Si hay alguien aquí con cáncer, sida, diabetes, artritis, Señor, en el nombre de Jesús, sana. Padre, en el nombre de Jesús, para gloria tuya. Osteoporosis, dolor en los huesos, inflamación. Sana las úlceras, Dios mío. Sana, Padre, los quistes. Sana, Señor, en el nombre de Jesús, los tumores. Sana todo órgano afectado que esté ahora mismo, Dios mío, en alguno de nuestros hermanos, sus familiares a la distancia. Sana. Sana los pulmones. Sana, Padre, en el nombre de Jesús, problemas de respiración. Sana, Señor, en el nombre de Jesús, los páncreas. Sana, Padre, en el nombre de Jesús, los hígados grasos. Sánalo, Dios mío. En el nombre de Jesús, problemas de próstata. Problemas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en los ovarios. Problemas de esterilidad. Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate de una manera poderosa y arropa, Dios mío. Donde hay dos o más, tu palabra lo dice, dos o más, por cualquier cosa que se pusiesen de acuerdo, tú lo harás, Señor. Y nosotros confiamos, y nosotros sabemos que así mismo, Señor, así mismo, como siempre ha sido tu plan de restaurar, de redimir, de levantar al caído, levantar la humanidad y, Padre, arreglar el desastre que hay en el universo por causa de la terrible rebelión de Lucifer. Y lo que hay aquí también por la rebelión del ser humano. Asimismo, tú estás en la mayor disposición de sanar al enfermo. Si hay dolores en los brazos, dolores en el cuerpo, dolores en las rodillas, dolores, Padre, en el nombre de Jesús, entumecimiento, personas que no pueden mover la cintura, personas que no pueden doblarse, personas que no pueden virarse, personas que tienen problemas al orar, Señor, en el nombre de Jesús, sana. Te lo pedimos en esta hora y sentimos tu unción de sanidad ahora mismo. En el nombre de Jesús. Personas que han sido afectadas del COVID, Padre, en el nombre de Jesús, personas que estén afectadas de ese virus. En el nombre de Jesús desaparece ese virus, Señor. Y sana, para gloria tuya. Dolor de muela, migraña, en el nombre de Jesús se desaparece en esta hora. Padre, si hay alguna persona que tiene deuda, sana su deuda. Si hay personas que tienen necesidad financiera, Señor, en el nombre de Jesús, dale finanza. Te lo pedimos para gloria tuya, Dios mío, y que descienda con poder. Como lluvia, Dios mío, como carbón encendido sobre tu pueblo. Y deja a tu pueblo estar firme, Señor, en el nombre de Jesús. Las profecías bíblicas son claras. Las profecías bíblicas son claras, Dios mío. Y Padre, en tu mano están los tiempos. La restauración de los tiempos, la restauración de todas las cosas. Y solamente por tu mano, Dios mío, tu pueblo puede ser restaurado, edificado y lleno de ti. Yo te pido en el nombre de Jesús que en esta iglesia tú comiences visitaciones poderosas. Que tú les comiences, Dios mío, a mostrar la realidad del campo espiritual. Que tú le empieces a revelar, Dios mío, en el nombre de Jesús, lo que se mueve en los aires. Padre, en el nombre de Jesús, lo que el enemigo planea. Señor, en el nombre de Jesús, que tú se lo reveles. Que tu Padre, en el nombre de Jesús, ponga espíritu de oración, de intercesión, de ayuno, de lectura de la palabra, de búsqueda por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y que toda pesadez maligna que viene de parte de Satanás para destruir, que sea, Padre, en el nombre de Jesús, destruida e inoperante. Si el diablo no quería que nosotros viniéramos, vinimos. Y ahora, Dios mío, se lo tiene que comer con quecho. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y gracias por la victoria que nos has dado, porque sentimos una presencia poderosa y sabemos, Dios mío, que esta iglesia es tuya. Este lugar es tuyo, los hermanos son tuyos, esta es tu obra, esto es lo que tú has levantado, Señor. Sigue llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. En esta hora te bendecimos, mi Dios. Gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. La gloria es para ti, Señor. Te bendecimos, Señor. En el precioso nombre de tu amado Dios Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. No sé si le pueda rendir un aplauso al Señor, hermano. Creo que eso ahí, de la manera que sea, que uno hable a Dios, hermano, sin dudar uno lo hace. Porque me ha recordado como que hay muchos coritos, ese que dice, sí, me falta, ¿cómo así me falta
Si me falta con lo que sea, bueno, con lo que sea que tengo, pues yo lo hago. Gloria a Dios. Ha sido más que un placer haber estado con ustedes, mi hermano, en esta noche. Le venimos visitando el Buenache, ¿verdad? Buenache, ¿cómo es que se llama este por aquí? Tonasco. Aquí estamos en Tonasco, bueno, yo estoy conociendo de por acá, bueno, así que poquito a poco vamos viendo, ¿verdad? Realmente, bueno, les saludamos, mi hermano, les queremos, les amamos y ha sido, ¿verdad?, muy hermoso compartir la palabra, siempre todo lo que tiene que ver con Dios es lleno de poder, de gloria y de edificación. Y yo les recomiendo, antes de entregar la parte al pastor, sígase adelante en el Señor, conozca más a Dios, conozca más de su plan, manténgase firme, no deje que nada ni nadie lo mueva y que nada haga que tambalee su fe. Aleluya. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Vamos a estar también por allá atrás con nuestros libros si los deseáis, también para saludarles. Porque realmente, bueno, para nosotros es siempre un gusto el saludar a nuestros hermanos en la fe. Hacia adelante en el Señor y que Dios les bendiga mucho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios lo bendiga. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos de que vinieron esta noche? Amén. Amén. Gloria al Señor porque también me voy